Hola, buenas tardes a todos ustedes. Si me podrían dar la opción, por favor, para compartir la clase. A ver, esperamos unos minutos, a ver. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Iniciamos la clase de parasitosis intestinal. Buenas tardes, doctor. Gracias. Bueno, a manera de introducción, pues, según lo que ya hemos revisado antes en las clases de parasitología, ¿no? Se define un parásito como un organismo unicelular o multicelular, ¿no? Que sobrevive en un organismo huésped y se alimenta a sus expensas. En esta oportunidad vamos a hablar principalmente de protozoos helmintos intestinales, ¿sí? Entonces, aquí está en forma resumida los nemátodos, céstodos,
tremátodos, que corresponden a los helmintos, que son gusanos elongados de simetría bilateral, tienen una pared corporal cubierta por una cutícula acelular. En su extremo anterior hay ganchos, ventosas, como vamos a ver más adelante. Tienen un sistema nervioso rudimentario y un sistema reproductor. Como ven ahí, la morfología de los nemátodos es de forma usada. De los céstodos es un cuerpo elongado con múltiples segmentos que son las proglótides. Los tremátodos tienen forma de hoja, con ventosas en la región ventral, ¿no? Los nemátodos tienen sexos separados, los céstodos son hermafroditas, al igual que los tremátodos, ¿no? Y tienen pues también hospedadores intermediarios, ¿no? En nemátodos, el hospedador intermediario es variable. Pueden haber nemátodos císticos e intestinales, sí. Y los protozoarios, que son los, los parásitos más pequeños, ¿no? Que varían de 2 a 100 micrómetros de longitud, tienen un protoplasma que consiste en un núcleo rodeado por un citoplasma, el cual es, tiene un endoplasma granular que participa en la nutrición y un ectoplasma que contiene organelos especializados de los movimientos, como los hilos y flagelos. Son anaerobios facultativos y fíjense ahí, de acuerdo a los organelos de locomoción, se pueden clasificar en sarcodinos, cilióforos, mastigóforos, esporozoos. La mayoría tiene un método de reproducción binaria. Las amebas de vida libre, la entamoeba es un sarcodino, por ejemplo. El Balantidium coli se moviliza a través de cilios. La trypanosomiasis se moviliza a través de flagelos y así, ¿no? Entonces, en los helmintos vamos a tocar nemátodos, céstodos y tremátodos. Y dentro de los nemátodos intestinales, pues tenemos el Ascarilumbricoides, Trichuriasis, Enterobiasis, Uncinariasis y Estrongiloides como nemátodos intestinales. Las cuatro grandes geohelminthiasis, ¿no? O las cuatro especies que producen infecciones intestinales a nivel mundial, pues están las Ascarial, Ancylostoma y Trichuris trichura, ¿no? Fíjense de que de todas ellas, solo el Strongyloides y el Enterobius se puede contagiar de persona a persona. Los demás son a través de la ingestión de huevos o a través de la penetración de la piel por las larvas, ¿no? La duración de la infestación es toda la vida en cuanto corresponde a la estrongiloidiasis, toda la vida del huésped, ¿no? Más adelante vamos a ver los casos de inmunosupresión, que son infestaciones más intensas. La localización es en el intestino delgado, sobre todo en el yeyuno, en ascariasis, en ciego y colon, en trichuriasis, en la mucosa de la porción media superior del intestino delgado, o en duodeno y yeyuno, en cuanto a un cinariasis, y las enterobiasis, pues en el ciego, apéndice y colon adyacente, ¿no? Eh, este es Ascaris lumbricoides, AL, AD es Ankylostoma duodenale, y SS es Strongyloides stercoralis. Entonces, todos tienen un ciclo a través de los pulmones. Las larvas filariformes de Ankylostoma o de Strongyloidiasis llegan a los pulmones y de esta forma completan un ciclo de luz, ¿no? Y a su mano derecha están las distintas fotos de los huevos. Acá, por ejemplo, está de Ascariasis, de Trichuriasis, que son dos extremos mamelonados, Enterobiasis, ¿no? Estrongiloidiasis, y también se ve acá una larva de estrongiloidiasis, y los huevos embrionados en chilostoma.
si los toma. Entonces, Ascaris lumbricoides es un parásito específico del ser humano que principalmente habita en el intestino delgado. La hembra es más grande, hasta 35 centímetros, y pues tiene una fase migratoria que va hacia el hígado o hacia el pulmón con producción de reacción de hipersensibilidad, ¿no? Entonces, en la fase intestinal en el adulto, el daño principal se produce a nivel intestinal y puede producir síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor, vómitos, síndrome de mala nutrición, ¿no? La fase migratoria larval hacia el hígado se conoce como fenómeno de Splendor-Hopley y a nivel de pulmón como síndrome de Loeffler, que es una reacción de hipersensibilidad en general, donde puede haber síntomas de hiperreactividad bronquial y urticaria. Entonces, el Ascaris lumbricoides es el minto intestinal más grande y más común, ¿no? Tiene una vida corta de 1 a 2 años. Parasitan la luz del intestino delgado, donde colocan 200.000 huevos al día en promedio. Estos huevos son eliminados a través de las heces. Los huevos se localizan en el medio ambiente y se desarrollan hasta la infectividad. Las larvas que se encuentran dentro de los huevos dentro de más o menos 3 semanas. Entonces, estos huevos fertilizados, infectivos, son los que uno, son los que uno se contagia a través de los alimentos contaminados y una vez que entran por la boca, nuevamente llegan al intestino, a la mucosa intestinal, donde los huevos eclosionan las larvas y hay invasión de la mucosa intestinal y después invasión al sistema porta y al tejido pulmonar. Entonces, nuevamente, nuevamente, cuando se localizan en los bronquios, ascienden hacia la tráquea y son deglutidos para convertirse en adultos nuevamente en el intestino delgado. Entonces, ese es el ciclo más o menos de las cariasis. La mayor parte de personas pueden sufrir un cuadro de hiperreactividad bronquial a medida que invaden el tejido pulmonar, ¿no? Entonces pueden haber tos, hiperreactividad bronquial y eosinofilia. En algunos casos hay una neumonía eosinofílica como el síndrome de Doppler. A nivel gastrointestinal puede haber dispepsia, impactos sobre la nutrición, el desarrollo intelectual y síndromes de mala absorción. Y pueden haber casos de complicaciones como la obstrucción intestinal, como ven ahí en la radiografía, y obstrucción de otros conductos, el conducto biliar, pancreático, puede haber colangitis, pancreatitis y complicaciones como abscesos hepáticos o apendicitis. Este es un ovillo de Ascaris lumbricoides produciendo un cuadro de obstrucción intestinal. Otro nemátodo es la trichuriasis. A diferencia del anterior, este habita en el intestino grueso. La, el macho es semejante al adulto en tamaño, sin embargo tienen un extremo anterior filiforme, tanto macho y hembra tienen un extremo anterior filiforme que les ayuda a fijarse en la mucosa intestinal y tienen una porción posterior recta en caso de la hembra y una curvatura en caso del macho, ¿no? Se alimentan de restos celulares y algunas veces de sangre. Igualmente, estos huevos no embrionados son eliminados por las heces, se desarrollan en embriones en 2 a 4 semanas en el medio ambiente y los huevos embrionados son los infectivos, ¿no? Nos contaminamos con ellos, entran al intestino delgado, donde en el duodeno y yeyuno se convierten en etapas adultas.
Entonces, hay complicaciones, ¿no? Como, o si no, la patogenia es una inflamación difusa. Fíjense ustedes, es el mecanismo alérgico a nivel de la pared intestinal. Hay focos de hemorragia, se puede presentar anemia. Las heces, como afecta el intestino grueso, son poco frecuentes, de poco volumen y con sangre. Puede haber dolor abdominal, náuseas, vómitos y pérdida de peso. Y otras complicaciones más severas como el prolapso rectal ocasional, desnutrición y tenesmo, principalmente en niños. Otra parasitosis, la enterobiasis. Fíjense ahí, los parásitos adultos están en ciego, los huevos son eliminados y se ubican en la región perianal, de donde son infectantes, ¿no? Como nos contagiamos a través de las manos, podemos llevar el parásito a la región de la nariz, al oído. Es una autoinfección externa. O puede haber una retroinfección, una autoinfección interna. Una vez deglutidos estos huevos, pues nuevamente se diferencian en adultos a nivel de ciego. Y la transmisión puede ser de persona a persona. Entonces pueden haber sintomatología como prurito anal y nasal, irritabilidad, insomnio en niños, irritación perianal, irritación vaginal, vulvovaginitis, salpingitis, complicaciones más raras como los granulomas en útero, como ven ahí una foto. El diagnóstico se hace comúnmente con el test de Graham, ¿no? Que es una cinta adhesiva que se coloca alrededor del margen perianal y es llevado de inmediato al microscopio para encontrar los huevecillos o adultos, ¿no? Otros nematodos son las uncinarias. Acá tenemos dos tipos, el Ankylostoma duodenale y el Necatur americanus, ¿no? Igualmente los huevos pasan a las heces. Luego de 1 o 2 días de las heces salen las larvas y estas larvas viven en el medio ambiente, en suelos contaminados. En este caso, la forma de infección es a través de las larvas filariformes, que se diferenciaron de las larvas rhabditiformes. Las larvas filariformes penetran la piel, ¿no? Hay una infección percutánea. Posteriormente, invaden los vasos sanguíneos y a través de la circulación llegan hasta pulmón, corazón, ¿no? Entonces, una vez que llegan a pulmón, las larvas ascienden por el árbol bronquial hasta faringe y se degluten. Nuevamente hacen un ciclo de luz y posteriormente alcanzan el yeyuno, donde se diferencian en adultos. Y estos adultos nuevamente eliminarán los huevos en las heces, ¿no? Entonces, ese es el ciclo más o menos de las uncinarias. Algunas uncinarias pueden volverse latentes por un mecanismo de hipobiosis en el intestino o en el músculo y pueden producir infecciones persistentes. Fíjense las fotos, la larva rhabditiforme y la larva filariforme de las uncinarias. Entonces, hay pacientes asintomáticos, hay pacientes con dolor abdominal, náuseas y anorexia, síntomas inespecíficos. Puede haber anemia por la deficiencia de hierro, sangre oculta en heces, ¿no? En casos graves hay desnutrición proteica, además de trastornos gastrointestinales, eosinofilia, después de una infección oral, conocido como el síndrome de Guacana, o puede haber reacción dérmica urticarial asociada con la penetración de la larva. Y también puede haber una segunda urticaria cuando la larva migra hacia el pulmón, ¿no? Listo. Eso es en cuanto a uncinarias. Otra, otro nematodo interesante es Strongyloidiasis, ¿no? Las formas adultas miden 2 milímetros, son más pequeñas que las uncinarias. La hembra grávida penetra en la mucosa del duodeno, donde deposita sus huevecillos. Fíjense que en las fotos está la larva rhabditiforme, la larva filariforme y la etapa adulta. En la foto se observa una larva rhabditiforme en el alveolo pulmonar, ¿no? Perdón, es una larva filariforme.
filariforme en el alveolo pulmonar. ¿Ya? Y el mecanismo de infección es también particular, ¿no? Una vez que la larva filariforme se diferencia en etapa adulta a nivel intestinal, elimina los huevos, ¿no? Estos huevos se depositan, pueden seguir dos vías, o bien se depositan en la mucosa intestinal, o bien se depositan en el medio ambiente, ¿no? Ya sea en uno u otro, se van a diferenciar en larvas raptiformes a nivel del intestino, y las cuales van a ser excretados por las heces. Entonces, estas larvas raptiformes en el intestino se van a diferenciar nuevamente en larvas filariformes o se van a diferenciar, eh, perdón, se van a diferenciar en larvas filariformes también en el medio ambiente, ¿no? Ahora, las larvas filariformes van a contagiar al ser humano a través de la penetración de la piel, principalmente en los pies o extremidades. Y otro mecanismo es que estas larvas filariformes entran en el sistema circulatorio y se transportan hacia los pulmones, penetrando los espacios alveolares, de donde son deglutidos y cumplen el ciclo de luz. Entonces, en conclusión, hay una autoinfección interna o una infección externa, ¿no? Hasta aquí una pregunta, alguna duda. Tanto uncinarias como estrongiloidiasis el- nos contagiamos por vía percutánea. ¿Listo? Vía percutánea, por el ingreso de las larvas. Es así que en esta foto se describe, ¿no? F significa larva filariforme, que es la que va a entrar o penetrar la piel. Anteriormente fue una larva raptitiforme y anteriormente fue unos huevos, ¿no? Y los adultos son los que van a eliminar los huevos en el medio ambiente también. Entonces, hay situaciones o patologías que ayudan que la infección por estrongiloidiasis sea una hiperinfección o sea una infección diseminada. Pacientes alcohólicos, diabéticos, pacientes con HTLV-1, con VIH, con neoplasias hematológicas, con terapia inmunosupresora, con hipoglucemia, con desnutrición, y así. Hemos tenido casos de pacientes con HTLV, pacientes con terapia inmunosupresora, que se han infestado de estrongiloidiasis. Entonces, en una autoinfección, el parásito puede sobrevivir mucho tiempo en el huésped humano. Mayormente estos pacientes son inmunocompetentes, ¿no? Y la infección suele ser localizada a nivel intestinal o ser asintomáticos. En una hiperinfección hay un proceso de autoinfestación intensa, en la fase en la cual se pueden encontrar larvas filariformes del tercer estadio en heces frescas. En una infección diseminada, hay un resultado de la hiperinfección en la que se pueden encontrar larvas en cualquier lado, ¿no? Se pueden encontrar larvas filariformes en esputo y en la piel, por ejemplo. En la piel puede causar una vasculitis secundaria. Entonces, en, en una presentación clínica diseminada, las larvas filariformes pueden invadir otros órganos y se pueden complicar con infecciones bacterianas asociadas. Puede presentarse bacteriemias, puede presentarse colangitis, puede presentarse meningitis, peritonitis, inclusive los pacientes pueden llegar con cuadros de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Entonces, el diagnóstico lo hacemos a través de las heces, por el estudio de estos elementos, ¿no? Puede ser también a través de, de serología por estrongiloidiasis, ¿no?
o exámenes de heces o exámenes de test de Graham, ¿no? En cuanto a enterobiasis. El tratamiento de elección en la mayoría de ellos es el albendazol, ¿no? Albendazol o mebendazol. La única que se diferencia es la estrongiloidiasis, en la que usamos ivermectina por vía oral por 2 días o en caso de hiperinfestaciones de 7 a 12 días o el tiempo que sea necesario hasta negativizar las heces de estrongiloidiasis. En cuanto a CES-2, ya pasamos a otro grupo grande de parásitos intestinales. Tenemos a la Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus y Eminolepiasis. Entonces, los céstodos, que son los parásitos más grandes, como ven ahí, tienen una cabeza compuesta por ganchos, ventosas que le permiten adherirse a la pared intestinal. Tienen un cuerpo compuesto por proclótides, ¿no? Donde tienen los huevecillos o su aparato reproductor. Entonces, el ciclo biológico, acá hay dos huéspedes intermediarios, ¿no? El ganado vacuno y el ganado porcino. Estos animales se van a contagiar o van a consumir los huevos o proglótides grávidos, ya sea de Taenia saginata o de Taenia solium, que son eliminados por las heces, en este caso del ser humano. Los huevos se van a localizar en el músculo del animal, ¿no? Generalmente llegan hacia el músculo y el ser humano es el que se contagia por la ingestión de carne, ¿no? Sí, Taenia solium en caso de cerdos o Taenia saginata en caso de ganado vacuno. Entonces, la carne mal cocida o cruda nos va a contagiar de teniasis. Entonces, acá fíjense los diferentes céstodos, ¿no? El hospedador definitivo, en la mayoría son los humanos, ¿no? Igualmente se localizan en la luz intestinal, todos ellos. La longitud más grande corresponde al Diphyllobotrium, hasta 10 metros. Su mecanismo de fijación es a través de surcos, discos, ganchos y así, ¿no? Huevecillos, todos tienen una etapa de embrión, excepto el Diphyllobotrium. Se desarrollan larvas, sí, en Taenia y Menalopiasis Echinococcus. Tienen un huésped intermediario, ¿no? El Diphyllobotrium latum son los peces o los copépodos, en Taenia saginata los bovinos, en Taenia solo los cerdos, en Immunopiasis los humanos o los roedores, y así. La ubicación es en tejidos y en mucosa intestinal en caso de Immunolepsis nana. Entonces, el Diphyllobotrium latum es conocido como tenia del pescado, tenia solium, tenia del ganado porcino, y tenia saginata, tenia del ganado vacuno, ¿no? Echinococcus produce el quiste hiatídico, y la tenia solium puede producir cuadros además de infecciones intestinales, también infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Estas son algunas, aparte del compromiso intestinal, ¿no? Podemos apreciar un compromiso sistémico que en casos severos puede producir cisticercosis a nivel de los músculos y con una radiografía simple podemos diagnosticar las calcificaciones que se encuentran en el tejido muscular. Igualmente las cisticercosis en sus diferentes fases, ¿no? Eh, la neurocisticercosis tiene una evolución inicial asintomática, después hay una evolución vesicular con poca reacción inflamatoria, vesicular coloidal con reacción inflamatoria, nodular granulomatoso con retracción del quiste y una fase final quística.
Todas estas presentaciones pueden presentarse de forma simultánea en el mismo paciente. Entonces, en la foto A, vean ustedes una lesión calcificada y bueno, y la presentación quística, perdón, vesicular, la presentación vesicular, ¿no? En los diferentes contrastes y sin contrastes. Entonces, acá tenemos el estadio vesicular y la presentación del estadio calcificado. La mejor imagen para ver o para identificar en qué estadio se encuentra la neurosis y cercosis es la resonancia magnética cerebral. Entonces, acá tenemos el estadio vesicular coloidal con edema a su alrededor, ¿no? Es el que produce más reacción inflamatoria. Aquí se observan dos lesiones quísticas extraparenquimatosas en el lóbulo frontal derecho que presentan realce anular, ¿no? Y esta es la presentación nodular granulomatosa, ¿no? Lesiones hipercaptantes nodulares en anillo. Eh, Hay diagnósticos diferenciales. En esta etapa, por ejemplo, la tuberculosis, ¿no? Que se puede presentar con granulomas también. Eso es en cuanto a cisticercosis, ateniasis. La difilobotriasis, el principal mecanismo es la ingesta de pescado crudo o poco cocido, el periodo de incubación de 4 a 6 semanas. Generalmente es asintomática y puede complicarse con deficiencia de vitamina B12 y anemia megaloblástica. Eosinofilia, 5 a 10% de casos, y sí pueden haber más casos de obstrucción intestinal por la longitud del parásito y complicaciones a otros conductos como colangitis, colecistitis, pancreatitis. Igualmente, el ser humano se va a contagiar por el pescado mal cocido. Y este pez, perdón, pez se va a contagiar por la ingestión de procercoides, de larvas procercoides, que se encuentran dentro de los crustáceos. Entonces, el pez se contagia por los crustáceos. Y los crustáceos, como las coracidias, pues ingieren los huevos, ¿no? Es así. Y la himenolepiasis, que es otra teniasis, que son las tenias más pequeñas, ¿no? Hay dos tipos, la tenia nana y la diminuta, ¿no? La más grande es la diminuta de 20 a 60 centímetros de longitud. En caso de himenolepiasis nana, tenia nana, pues uno también se contagia por la ingestión de huevos y por la presencia de los roedores. Puede haber autoinfección, ¿no? Como hemos visto, pues puede haber infección continua, ¿no? Y la inmunodepresión diminuta, donde hay la participación de las oncósferas que penetran la pared intestinal. El diagnóstico de todas estas teniasis, pues, ¿no? Se da por el estudio de heces para identificar los huevos, las proglótides, o también se puede dar por serología. Y en caso de cisticercosis, por las imágenes, ¿no? Resonancia cerebral, por ejemplo, o radiografías para encontrar las lesiones calcificadas. El tratamiento en caso de taenia en caso de taenia intestinal, hay que tratar a los pacientes con antiparasitarios que tengan acción en la luz del intestino, y eso lo vamos a lograr con niclosamida o praziquantel. Ya cuando el cisticerco se encuentra a nivel del sistema nervioso, ¿no? No solamente puede ser en encéfalo, también puede ser en médula espinal, ¿no? Puede utilizarse albendazol, ¿no? Albendazol de 1 a 4 semanas, asociado o no a praziquantel. En lepiasis, usamos praziquantel o niclosamida, y en difilobotriasis, praziquantel o niclosamida o nitazoxanida.
¿Hasta aquí alguna pregunta? La, ahora pasamos a otro grupo grande, que son los tremátodos, ¿no? Grupo grande de mintos. Los tremátodos, como ven ustedes ahí, tienen una forma de ventosa, una forma de hoja. La parte anterior tiene sus ventosas por donde se adhieren al tejido, ¿no? Principalmente tenemos dos grandes parásitos frecuentes en nuestro país, uno que afecta el hígado y las vías biliares, que es la fasciola hepática, y otro que afecta a los pulmones, que es el Paragonimus westermani, ¿no? Los otros son menos frecuentes. Esquistosomiasis no se ha reportado casos en nuestro país. Bueno, entonces, la fasciola hepática tiene un huésped intermediario, el caracol o la hermafrodita. El huésped definitivo son las ovejas y las vacas o las cabras. Y estos animales, mediante sus heces, van a contaminar las verduras que crecen a ras del suelo en las aguas, como los berros, las alfalfas, las lechugas, el agua y la bebida. Entonces, es muy importante este dato epidemiológico, ¿no? El consumo de berros y de alfalfa. Principalmente produce un síndrome una vez que ingerimos el parásito tiene un trofismo por las vías biliares, llegando a producir cuadros de ictericia obstructiva, hepatitis y complicaciones como hematomas hepáticos, ¿no? Así. Entonces, los animales pueden producir los huevos, o también el ser humano infectado, eliminar los huevos. Estos huevos embrionados que se encuentran en agua dulce pueden infectarlos, a los caracoles, donde los miracidios, ¿no?, penetran al caracol, y estos caracoles, pues, ahí adentro los miracidios se diferencian en cercarias, y las cercarias nadan y se enquistan en las plantas acuáticas, ¿no? Y nosotros podemos ingerir esas metacercarias. Hay una lesión, hay presentaciones clínicas, una fase aguda, ¿no?, donde puede haber dolor en hipocondrio derecho, eosinofilia, anemia también puede haber, ¿no? Y principalmente acá no se detectan los huevos de fasciola hepática en las heces ni en el aspirado duodenal. Entonces acá hay una triada que es fiebre, dolor en hipocondrio derecho y eosinofilia persistente. Hay una fase crónica donde ya hay eh, obstrucción de vías biliares, ¿no?, colangitis, colecistitis, y la misma larva, bueno, en este caso el tremátodo, puede romper la cápsula de Gleason, ¿no?, y producir hematomas. Por eso que los pacientes pueden complicarse con anemia severa por un hematoma hepático, ¿no?, y llegar a la emergencia por esta razón. El diagnóstico lo hacemos mediante ELISA, una técnica serológica, se llama específicamente FAS2, ELISA, que tiene una especificidad por este parásito, ¿no?, y una sensibilidad alta también. Entonces, tiene la ventaja de no presentar reacciones cruzadas con otros parásitos u otros helmintos. Y también hay que hacer examen de heces para ubicar los huevos o los huevos en heces o en bilis. El triclavendazol es el tratamiento de elección, ¿no? Resulta eficaz en el 100% de las formas inmaduras. Es el tratamiento de elección. Otro alternativo que aplicamos es la nitazoxanida. Ahora pasamos al segundo grupo de, de parásitos, que son los protozoos intestinales. Acá tenemos a la amebiasis del tracto digestivo, y en las amebas pues tenemos dos formas en su ciclo vital: los quistes y los trofozoitos, ¿no? Y la entamoeba histolítica es la
el parásito más patogénico, donde vemos acá los quistes dentro de la histolítica, ¿no? En ambas fotos, en un concentrado de heces. Entonces, es patógena, son lo que se encuentra, por ejemplo, es eritrocitos en el interior de este parásito, producen eritrofagocitosis. Otra variedad que es el Entamoeba dispar, también puede encontrarse eritrocitos ingeridos, aunque su capacidad patogénica es mucho menor que la histolítica. Entonces vean ustedes, o quistes de entamoeba histolítica, colorados con una coloración tricómica, ¿no? Eh, Habitan en el lumen o en la pared o en ambos lugares del colon, ¿no? Se multiplican por fisión binaria y pues en el examen de heces se pueden reconocer los trofozoitos en un cuadro de infección aguda. Entonces, como afecta el colon, pueden producirse diarreas diserentiformes. La prevalencia media de amebiasis en el mundo es del 10%, más frecuente en adultos, puede complicarse con abscesos hepáticos y es frecuente también en pacientes en la población VIH, ¿no? Aparte de pacientes homosexuales, también en pacientes emigrantes, en pacientes viajeros. ¿Sí? La forma infectante es el quiste, ya que es capaz de resistir al medio ambiente o a la cloración del agua, ¿no? Entonces, mm, mayormente hacemos cuadros asintomáticos donde eliminamos los huevos en el medio ambiente y podemos ser portadores crónicos de mediamebiasis. Nos contagiamos a través de la vía fecal-oral por el consumo de alimentos contaminados o también por condiciones de hacinamiento, ¿no? El mecanismo más el mecanismo patogénico es la invasión celular, ¿no? En el tejido intestinal, en estas se van a observar lesiones características como botón de camisa, ¿no? Las lesiones botón de camisa o cuello de botella, y fíjense las úlceras a nivel intestinal. El contagio, como hemos dicho, es por vía fecal oral, ¿no? Y la amebiasis no solamente es intestinal, también es extraintestinal, ¿no? Puede haber perforación, peritonitis, ¿no? Puede haber amebomas, puede haber abscesos hepáticos, abscesos cerebrales y pulmonar. El absceso hepático se localiza principalmente en el lóbulo derecho. Generalmente son únicos y en este caso, pues el drenaje va a ser importante, ¿no? El paciente llega con dolor abdominal, puede haber o no fiebre, ¿no? Puede haber o no diarrea, ¿no? Y al momento de hacer el drenaje, lo que caracteriza es un material tipo chocolate líquido o en pasta de anchoas, ¿no? Que corresponde al tejido hepático necrosado. Y, es, difícilmente se recuperan los trofozoitos de este líquido, ya que estos se encuentran anclados en la pared del absceso, ¿no? En la pared. Esta es una foto de un absceso único, ¿no? Fíjense ahí en el lóbulo derecho, ¿no? Lóbulo derecho, ¿no? Entonces, los síntomas pueden ir desde dolor agudo o constante en cuadrante superior derecho, la fiebre variable, hepatomegalia, puede haber sobreinfección bacteriana y puede complicarse con fístulas. Fíjense acá, fístulas, ¿no? Del absceso hacia el espacio pleural. Entonces el contenido pleural también se puede, digo, el contenido hepático puede fistulizarse al espacio pleural y complicarse con infecciones bacterianas, ¿no?
El diagnóstico se hace a través del estudio de heces o a través de estudio de inmunofluorescencia, o serología o ELISA para amebiasis histolítica, ¿no? ¿Nos ayuda? Sí, sí nos ayuda en algunos casos, donde los anticuerpos son altos, tienen que tener un valor de acuerdo a cada laboratorio que ya está establecido, los puntos de corte. El tratamiento lo hacemos con metronidazol, ¿no? Lo que más utilizamos cada 8 horas, por unos 10 a 14 días. El absceso amebiano hepático, pues habrá que hacer un drenaje asociado a metronidazol y la alternativa puede ser nitazoxanida, ¿no? Y antes del apoyo de radiología intervencionista, lo que se hacía era cirugía abierta, ¿no? Y así pasamos a otro protozoario, en este caso un protozoario flagelado, que es la yardiasis. También tiene su forma de trofozoito. Fíjense ustedes, es el parásito más simpático de los protozoarios. Tienen formas de pera, 4 pares de flagelos, 4 laterales, 2 ventrales y 2 caudales, ¿no? En esta foto vemos los trofozoitos en tinción de Giemsa. Acá vemos Giardia duodenalis con coloración yodada, acá con coloración tricómica y así. Entonces, sí, también tiene su morfología quística. Nos contagiamos por la ingestión de trofozoitos que son eliminados en las heces y estos se pueden contaminar en las aguas, en los alimentos, ¿no? Entonces, el quiste maduro tetranucleado es que acá tiene sus 4 núcleos, es la forma infectante de yardiasis. Se localiza a nivel de intestino delgado, duodeno y yeyuno. No invade la mucosa intestinal y su tiempo de incubación es de 2 semanas. El trofozoito sí se puede adherir por un mecanismo de lectina manosa. Después de la infección posible, ahí puede haber diarrea aguda, diarrea persistente, en donde se pueden excretar los quistes, ¿no? Puede haber diarrea acuosa explosiva, maloliente, o pueden haber síntomas crónicos como dolor abdominal, dispepsia, ¿no? Flatulencias, ¿no? A veces malolientes, distensión abdominal. Entonces pueden haber síntomas leves, oligosintomáticos o asintomáticos. ¿Quiénes son ¿Hay factores de riesgo? Pues sí, niños con malnutrición, niños que están en cuidado, en un centros de cuidados, o personas homosexuales, el uso de medicamentos que reducen la secreción de ácido gástrico, el tratamiento, ¿no? Y los cuadros de hipogamaglobulinemia, principalmente déficit de inmunoglobulina A. El diagnóstico se hace por examen de heces, exámenes inmunológicos como ELISA, la inmunofluorescencia directa, donde ustedes ven ahí las fotos fosforescentes verdes de quistes de Giardia. O se puede utilizar un examen de cuerda encapsulada que pueda llegar hasta el intestino delgado. El tratamiento lo hacemos con metronidazol, tinidazol o nitazoxanida. Otro protozoario, en este caso ciliado, es el Balantidium coli, que también tiene su forma de trofozoito y su forma de quiste, ¿no? Igual nos contagiamos por los alimentos y la balantidiasis es producida por el Balantidium coli, un protozoo ciliado del intestino grueso del cerdo, que es el desarrollo de la infección. Una vez nosotros que nos contaminemos, el parásito se localiza en el intestino grueso y colon y puede invadir la mucosa intestinal y causar moderada o severa enteritis y disentería, ¿no? Entonces puede haber lesiones invasivas como ulceración en intestino grueso, en ciego recto sigmoide, pueden ser úlceras planas, redondeadas y múltiples de cuello ancho,
puede haber necrosis y infiltración de neutrófilos, linfocitos y eosinófilos. Los síntomas que pueden presentarse son inespecíficos: dolor abdominal, diarrea severa y deshidratación, ¿no? Náuseas, diarrea con moco y sangre, disentería, disenteriforme, deshidratación y dolor abdominal bajo la palpación. Pueden haber formas crónicas, ¿no? Pacientes con estreñimiento, de vez en cuando heces sangre en las heces, colitis crónica, ¿no? Y complicaciones con perforación intestinal que conlleva una peritonitis y infección de otros órganos. El diagnóstico se hace a través de parasitológicos en heces, endoscopía y biopsia, rectosigmoidoscopía. En el examen, en la fase aguda, se pueden encontrar los trofozoitos. Es mejor hacer un examen directo, ¿no? En este caso, el trofozoito es de mayor tamaño. Y en la endoscopía se hace un raspado del borde de la úlcera. Y en la fase crónica se hace también examen de heces y hay técnicas especiales de concentración de Barm en heces. Inmunofluorescencia, por ejemplo, también. Tratamiento: tetraciclina, metronidazol, como ven ustedes ahí. Y ya para terminar la clase hablaremos de las coccidias, que son parásitos frecuentes en población inmunosuprimida, ¿no? Celularmente. Y aquí en las coccidias tenemos tres grupos importantes, tres parásitos importantes: Cistoisospora, Ciclospora cayetanensis y Cryptosporidiasis, ¿no? Cistoisospora belli, ¿no? La demostración microscópica de quistes grandes de forma típica es la base para el diagnóstico. Lo que utilizamos en el hospital es la tinción de Barr modificada. La misma, bueno, es una tinción, la tinción Barr es la que usamos para Mycobacterium en tuberculosis, pero la modificada para coccidias, ¿no? El tratamiento lo hacemos con sulfas, ¿no? Cada 12 horas, cada 6 horas. Y los pacientes VIH son los más propensos a este tipo de infecciones en estadio SIDA. Ciclospora cayetanensis igualmente puede producir síntomas gastrointestinales inespecíficos, disentería, diarrea acuosa. El paciente usualmente viene con una historia de diarrea crónica. ¿Cuál es el concepto de diarrea crónica? Aquella que se presenta más allá de las 4 semanas, ¿no? El diagnóstico lo hacemos igualmente con inmunofluorescencia y con la tinción de Barr modificada, ¿no? Es la que más utilizamos en el hospital. Coloración YEMSA, coloración tricómica también son adecuadas para ver los ooquistes de Cyclospora cayetanensis. El tratamiento igualmente con sulfas, ¿no? Sulfas. Y si es alérgico, ciprofloxacino. Pero más tenemos más respuesta y con cotrimoxazol. Y la última coccidia es Cryptosporidium parvum, que es el más conocido como agente patogénico de la criptosporidiasis humana, ¿no? Tiene un periodo de incubación de 7 días y pues en pacientes con VIH es una enfermedad definitoria de SIDA. El paciente viene con diarrea crónica, caquexia, ¿no? Y también puede haber presentaciones extraintestinales a nivel del tracto pulmonar, biliar o rara vez en páncreas. Diagnóstico por inmunofluorescencia y también por la tinción de Barr modificada, ¿no? Podemos encontrar los quistes de Cryptosporidium. En todos ellos también podemos utilizar pruebas moleculares en heces, ¿no? El tratamiento acá sí varía. Es una indicación de iniciar tratamiento antirretroviral y además podemos apoyarnos con nitazoxanida, ¿no? En el paciente VIH positivo. ¿Estas parasitosis son exclusivas del paciente VIH? No. También se pueden ver en pacientes con HTLV o algún otro tipo de inmunosupresión.
las coccidias. Y otro grupo de parásitos, las microsporidias, que son un grupo amplio de parasitosis que afectan a nivel intestinal en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? En estos casos el tratamiento o el diagnóstico se hace también por inmunofluorescencia o por pruebas moleculares de PCR en heces. Fíjense la identificación, ¿no? Por inmunofluorescencia de coloración verde, ¿no? El tratamiento, pues acá también es iniciar la terapia antirretroviral y o podemos utilizar el fumagilín. Muy rara vez hemos encontrado o identificado, ¿no? O también hemos tenido algunas deficiencias en las búsquedas, ya sea por reactivos, ¿no? El albendazol es el tratamiento que nos puede ayudar para las microsporidias. Hasta aquí alguna pregunta. Y como último protozoario tenemos a Blastocystis hominis, que es un parásito unicelular genéticamente diverso. Se considera como saprófito en pacientes o en personas inmunocompetentes, ¿no? Y sí puede llegar a producir síntomas en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? El tratamiento de elección lo hacemos con metronidazol, nitazoxanida, ¿no? Nos contagiamos por vía fecal oral. En este caso, las formas vaculares o los quistes son eliminados en las heces, ¿no? Entonces, al encontrar un parásito de blastocistis en las heces, hay que evaluar el contexto del paciente, ¿no? Eh, si es un paciente inmunosuprimido, pues habrá que ofrecerle tratamiento. Ahora, si es una persona que tiene como trabajo manipular alimentos, también habrá que ofrecerle tratamiento, ¿no? Porque a estas personas, a estos trabajadores manipuladores de alimentos, se les hace estudios de heces, ¿no? Entonces, y si encontramos un blastocistis, pues habrá que ofrecerle tratamiento, a pesar de estar asintomático. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, Todo claro, doctor. todo claro. Entonces, si Doctor, está todo... disculpe, una Sí, consulta, ¿me escucha? sí, sí En te el caso escucho. de este parásito, si no, digamos, no hubiera un contexto o un cuadro de manifestaciones o no trabajara para el sector de alimentos, el paciente se le encuentra por hallazgo ante otra enfermedad, ¿se tiene que tratar sí o sí o no es indispensable y digamos, puede, tomarse por alto esto? Sí, se puede tomar por alto. No es en pacientes inmunocompetentes que no tengan alguna relación con alimentos, no es necesario su tratamiento, no es necesario. Más en los pacientes VIH o inmunosuprimidos por otras causas que tengan síntomas y que no se haya encontrado otra causa, ¿no? Por ejemplo, no se haya encontrado coccidias, no Ah, se haya ok, encontrado, ¿no? doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario más? Entonces, revisen, por favor, el ciclo de luz, estrongiloidiasis, coccidias, ¿no? Fíjense que eh, Cryptosporidium es un diagnóstico ya para iniciar tratamiento VIH, ¿no? Hay enfermedades que nos indican que ya hay que iniciar tratamiento antirretroviral en el paciente, ¿no? Una de ellas es Cryptosporidium. Muy bien, entonces, no viendo más preguntas, más comentarios, les agradezco su atención y lean bastante. Nos vemos en otra oportunidad en el seminario. Muchas Buenas tardes a gracias, todos. doctor. Gracias. Gracias.